En este apartado quería hablaros sobre la incertidumbre, que tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. Os he dejado algunas referencias, algunas charlas para que puedas escuchar ideas generales, porque desde luego esta situación, lo dicen todos los expertos, lo estamos viviendo, nos genera mucha incertidumbre porque la hay, y nos genera mucha vulnerabilidad porque tenemos derecho a sentirnos vulnerables cuando no sabemos qué va a pasar con los trabajos, con la salud, hemos perdido seres queridos, nos sentimos vulnerables. Hay una charla estupenda que habla de, podemos pensar que la vulnerabilidad está muy alejada de la felicidad. Y justamente la vulnerabilidad o la incertidumbre es una de las bases de la felicidad. Pero claro, hay que manejarse con ellos. De hecho, fijaros, cuando tenemos miedo, ¿de acuerdo? Mucho miedo y sin tipo de control, empezamos a sentirnos angustiados. Angustia que da lugar a esta palabra, angostura. De la misma manera que estrés también da el concepto de estrechez, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando nos sentimos inciertos, nos vamos cerrando sobre nosotros mismos hasta el punto de no llevarnos bien con nosotros o con los demás. Cuando nos sentimos tan vulnerables que cualquier cosa nos puede afectar, ¿de acuerdo? Lo vemos todo pequeño u oscuro. Evidentemente tenemos que manejar estos conceptos. Imagínate que tienes mucho miedo. Entonces, el miedo es como la sal, ¿de acuerdo? En un vaso de agua. He hecho sal en un vaso de agua y lo voy a beber. ¿Cómo me sabría el agua? Pues muy salada, y esto no hay quien lo aguante. Entonces, si lo que estás viviendo del día a día no lo aguantas, ¿qué podemos hacer? Quitar la sal, pero la sal son los problemas que no podemos ir controlando. Entonces, este cuento que dice, coge la misma cantidad de sal y lo echas a un lago. Y después coges agua del lago y bebes. Y el agua es maravillosa porque la sal se ha diluido en la magnitud o la inmensidad de aquel lago. Es decir, cuando no podemos con los problemas, que es la sal, lo que tenemos que hacer es ampliar nuestros recursos, ampliar la perspectiva, ampliar nuestras creencias, ampliar nuestros valores. Y para poder abrirnos, esto en psicología pues es la zona, ¿verdad?, la zona de confort a la zona de experiencia y da miedo. Entonces, por eso en este curso todo el rato estamos las manos promoviendo que tengáis puntos de apoyo, soportes, porque no podemos salir de nuestra zona de miedo, de nuestra zona de vulnerabilidad, de nuestra zona de incertidumbre sin apoyos. Es muy difícil. Es mucho más fácil con apoyos. Esta guía es un pequeño apoyo de información, de conocimiento, ojalá de pequeña inspiración, pero hace falta que tengas apoyos, una historia a tu lado, una motivación, un recurso. Entonces, en la medida que vas encontrando apoyos, lo que estás haciendo es ampliando el vaso, y de un vaso pequeño a un cubo, y de un cubo a una bañera, y de una bañera a un lago. Entonces, en la medida que vas, mira, a ver cómo vamos abriendo el vídeo, lo vamos abriendo, entonces nosotros nos vamos sintiendo bien con la misma cantidad de vulnerabilidad e incertidumbre. Porque en estos días, la incertidumbre que viene de fuera, en general no la podemos manejar, porque no es cosa nuestra, no está dentro de nuestro control. La vulnerabilidad, una parte enorme, es una vulnerabilidad social. Nos sentimos vulnerables porque los sistemas sanitarios colapsan, porque los políticos no sabemos muy bien qué están haciendo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que nosotros ampliamos nuestros recursos, ¿de acuerdo?, podemos ir gestionando eso. Os animo muchísimo a que tengas la perspectiva de aceptar tus sentimientos, pero también aceptar que puedes abrir tu campo. Entonces, esa propia vulnerabilidad, ¿de acuerdo?, que hay que ir aceptando porque es incierto, ¿de acuerdo? La vida en sí es incierto. ¿Qué probabilidades hay que pasen las cosas que tú quieres? Pues realmente ninguna. Lo que podemos hacer es afrontar nuestros recursos internos de la mejor manera posible e ir avanzando. En el vídeo veréis que al final la resultante de toda la vulnerabilidad es las cualidades del corazón. Confiar en que puedo dar lo mejor de sí, pero tampoco sé lo que va a pasar, ¿no? Habla del amor, por ejemplo, habla de la confianza, habla del perdón, evidentemente. La vida no tiene nada seguro. Y en estos días donde hay mucha más inseguridad que seguridad, tenemos que encontrar los pilares esenciales que nos permitan dentro de nosotros sentirnos lo mejor posible. Y eso pasa con lo que vamos repitiendo constantemente, generar una red de apoyo y sentirte que tú estás avanzando. A partir de ahí, entonces te puedes ir abriendo. ¿Que tienes días malos? Bueno, pues te metes,
aceptamos, pero vas y ahí y vamos. Y fijaros, esto ya es como un pájaro. La idea del yoga es que al final la iluminación es como un pájaro que vuela, una de tantas, ¿no? Entonces es la libertad. El antídoto de la incertidumbre es la sensación de que eres hábil con lo que vas diciendo, es decir, es tu responsabilidad a ser tú mismo. Así que yo os animo a que dentro cada uno de sus posibilidades, de sus circunstancias, vaya avanzando poco a poco en ir ampliando sus recursos interiores.